en esta primera presentación que empezamos ayer, el cántico como un modo distinto de entender también el ámbito económico. La economía que tenemos mata, dice decía el Papa Francisco. Bien, pues primero presento el cántico y después rápidamente pasamos a la siguiente. Una nueva armonía cósmica e integral. Movido por el Espíritu Santo, Francisco de Asís descubre el sentido profundo de todo lo que existe. En su Cántico de las Criaturas destaca los 4 elementos que, según la mentalidad de la época, eran los fundamentales de la naturaleza sublunar, aquella debajo de la luna: tierra, agua, aire y fuego. Se centra en estos 4 elementos. Centrándose en la esencia de las cosas, Francisco resalta la sabiduría divina. Saben que para los franciscanos sabiduría no es solamente cosa intelectual, es saborear, sabor. Es algo que implica todo el ser. Revela y admira la sabiduría con la que Dios ha creado el cielo y la tierra. A veces estoy cansado y escribo en italiano en vez de en español. No se preocupen. Esta búsqueda de profundidad puede explicar por qué el cántico no menciona explícitamente ni a los animales ni a los ángeles. Esto me lo preguntaba un hermano ayer, ¿verdad? A pesar de que están ampliamente presentes en sus biografías y también en los versículos 78-81 del Cántico de Daniel o Benedicite, que Francisco sigue. Allí aparecen todos los animales, aquí no aparecen, es curioso. Que seguramente les sirvió de inspiración junto con Génesis 1. El primer capítulo de Génesis fue también inspiración para Francisco. Se podría decir que su alabanza no se centra tanto en las criaturas individuales, sino en los cuerpos celestes luminosos y en las energías fundamentales que, armonizándose, componen el mundo sensible. Francisco quiere ir a lo fundamental. Por eso escoge esos elementos que en aquella época se consideraban que era la base de toda la realidad. Mezclándose, estos elementos dan origen a todo lo que existe. En el relato bíblico de la creación, en el que se inspiró, vamos a comparar entonces también con Génesis 1. Francisco sigue un poco esto. Dios no elimina los aspectos que podrían parecer negativos. Nosotros podríamos decir, pero la oscuridad, fuera la oscuridad, eso es un problema, no queremos la oscuridad, la eliminamos. Todo lo que sea negativo, fuera, no. Dios conserva también los elementos que para nosotros pueden resultar negativos, pero los coloca en su sitio. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros en nuestra vida. Encontrar un sentido incluso a aquello que puede parecer negativo. Así separa la luz de la oscuridad y llama a la luz día y a la oscuridad la llamó noche. Sigue ahí, la oscuridad sigue ahí. Pero la oscuridad nos ayuda también a apreciar la luz del día. Así que si tienen algún defecto y no son capaces de quitarlo, como la espinita que tenía San Pablo, no se preocupen, intenten colocarlo en su justo sitio. Puede ser una ocasión para ser humildes. Y recuerden lo que significaba la palabra humildad, ¿verdad? ¿Se recuerdan de ayer? Bueno, ayer les hablé de virtual, de vis, de fuerza. La palabra humildad viene de una palabra latina que significa humus. Humus significa tierra. Y de ahí vienen varias palabras: hombre, humanidad y también humildad. Así que para ser humano tienes que ser humus, tierra fértil. Si no eres humilde, no eres humus, no eres humano. Sabe que estos elementos, el agua, el viento, pues pueden ser destructivos. El agua lo sabemos bien, todavía esta mañana lo recordábamos. El viento, cuando es fuerte, puede también destruir. Pero él se fija sobre todo en los aspectos positivos, pero no niega a lo otro. Su visión no es reduccionista, sino integral. Acoge e integra incluso aquellos elementos que normalmente percibimos como negativos. Esto es lo que tenemos que hacer como franciscanos. Lo negativo de nuestra vida, encontrarle también un sentido, colocarlo en su justo puesto. Así, en lugar de excluir al lobo de Gubbio, no solamente también en su vida práctica, lo reintegra en la comunidad.
nosotros, sobre la mentalidad de nuestra época, eliminar a los inmigrantes, eliminar a los terroristas. Hay libros que hablan del terrorismo, pero no dicen ni una palabra de por qué se llegó a ese terrorismo. ¿Cuáles son las condiciones sociales que han llevado a que surja eso? Se trata solamente de eliminar. Esta no es la mentalidad de Francisco. El lobo de Gubbio era peligroso, creaba problemas. Francisco no lo elimina, lo reintegra. Sería interesante esto cuando tengamos ocasión de hablarlo, porque en esa manera, en ese relato poético, Francisco refleja lo que muchos autores de resolución de conflictos dicen cuáles son las 4 formas para resolver conflictos. Francisco añade una, el pedir perdón, pero tiene esa intuición. Y lo mismo que hizo con Gubbio, lo hizo con los cruzados en Damieta, en Egipto. Lo mismo. No elimina, al contrario, las cruzadas eran para eliminar al contrario. Francisco va y lo reintegra, habla con el sultán y desde entonces estamos nosotros franciscanos en Tierra Santa. No se trata de eliminar lo negativo, ni en la sociedad ni en nosotros mismos. Se trata de reintegrarlo. Se trata de asumirlo de manera que no sea peligroso. Del mismo modo, no rechaza la enfermedad ni huye de la muerte, sino que la reconoce como parte de un diseño mayor. Acepta incluso la muerte. Y el dolor. Le costó mucho, Su perspectiva es holística y armoniosa. Todo encuentra sentido en el conjunto de la creación y nada, ni siquiera el sufrimiento o la muerte, puede romper la armonía y la belleza del cántico. Así que si tienen algún defecto, no se desesperen. Lo que es defecto es también cualidad. A lo mejor les hace más humildes. Y además somos hermanos. Yo tengo este defecto, pero el otro no lo tiene y me puede ayudar. Si somos fraternidad, no hay problema, no hay envidia. Síntesis de ecología interior y exterior. En el Cántico Francisco se revela como un místico. El místico es el que descubre que todo está relacionado, porque todo lo ve en Dios y percibe la unidad de todo el universo. Lo experimenta como una familia, su familia, a la que está íntimamente unido. Esta profunda experiencia de unidad le mueve a una alabanza gozosa y agradecida a Dios. Voy un poquito rápido pero bueno, interrúmpanme en cuanto quieran, No hay problema. En su modo de expresarse y en los adjetivos que emplea, se percibe una visión profundamente positiva de la materia. Las tendencias en la filosofía occidental, lo veremos hoy, es el tema, es de despreciar lo que es material. El cuerpo. Ay, Dios mío, este cuerpo. Voy a ver si me parezco a Claudia Schiffer. Voy a corregir. No, hombre, tranquilo. Si la nariz la tienes torcida, enderézala, pero déjate esa nariz, no te cambies. Acepta lo que eres. La materia, los dualismos, esos dualismos malsanos que han hecho tanto mal en la historia de la Iglesia, dice el Papa. Eso bueno, no me alargo mucho, sino en claro contraste con los prejuicios medievales aún presentes, especialmente en los movimientos gnósticos o maniqueos, como los cátaros, que atribuían el mundo físico a Satanás. Este movimiento era muy extendido en tiempo de Francisco. Por eso, cuando los biógrafos presentan a Francisco, insisten tanto en la armonía que él tenía, en que recupera la armonía del paraíso, porque estos movimientos cátaros y albigenses, estos movimientos negaban la materia, incluso negaban que Cristo hubiera muerto en cruz. No tenía cuerpo físico, porque lo físico es de segunda categoría. El Papa Benedicto nos dice que en el mundo griego, Dios, la creación es obra de un Dios menor, porque es algo material. ¿Cómo Dios se va a manchar las manos con la materia? ¿No? Francisco supera esto. Y por eso cuando dice, Dios nos ha creado a imagen de ¿quién? Del Verbo, ¿verdad? ¿Pero qué verbo? ¿El verbo subsistente? La segunda persona que está en la Trinidad. ¿A imagen de quién? ¿Del Verbo? Encarnado. Hecho carne. La carne no es un problema. La materialidad no es un problema. Estamos llamados a la resurrección de la carne. Francisco tiene una experiencia profunda de la paternidad divina que le lleva a considerar el mundo no como un conjunto de objetos inertes o extraños,
sino como una red de relaciones fraternas en la que todos son hermanos. ¿Por qué Francisco se siente hermano? Porque ha tenido la gracia de descubrir que Dios es el Padre de todos. No es porque sea romántico, no es porque quiera ser verde en el mal sentido de la palabra, sino porque todo lo ve en Dios. Y como todo lo ve en Dios, todo es hermano suyo. Hay un libro muy bonito de Benedicto XVI, La Fraternidad Cristiana, que fue una conferencia que dio antes de ser Papa. Si tienen oportunidad de leerlo, es muy pequeñito, es una conferencia, explica muy bien lo que es el concepto cristiano de fraternidad y lo distingue, por ejemplo, del concepto de fraternidad de la Revolución Francesa, égalité, fraternité, liberté. La fraternidad cristiana es incomprensible si no tienes a Dios Padre presente. Por ejemplo, en su testamento recuerda que le resultaba extremadamente amargo el ver a los leprosos. Sin embargo, la noche antes de componer el cántico, de hecho, Francisco, cuando besa al leproso, es ya una liberación. Pero eso fue una gracia, el Señor me concedió. Y en esa noche en que estaba muy triste, dolorido, se sentía abandonado de sus frailes, tiene una visión que le dice, regocíjate y alégrate en medio de tus enfermedades y tribulaciones. Aquí se revela la verdadera paz, entendida como una síntesis profunda entre ecología interior y exterior. La fraternidad universal que lo une a la creación y le impulsa a pedir a sus hermanos que se perdonen mutuamente. Recuerden, perdonar viene de perdón, un don, un regalo. Somos capaces de perdonar cuando Dios nos concede esa gracia. Si no, nos resultaría muy complicado. Encuentra su reflejo en la armonía interior que le permite acoger la enfermedad, el sufrimiento físico y la muerte, incluso a sus hermanos no tan buenos, que no seguían lo que le parecía que debía seguir. La limitación. ¿Quién es el hermano menor? El que tiene las mejores cualidades de cada uno. No es un ser ideal, es un ser concreto. En el cántico, en efecto, no hay separación entre el macrocosmos y el microcosmos, entre el orden del universo y el del corazón. Francisco tampoco cae en el espiritualismo desencarnado, el fuga mundi. Hay que huir del mundo porque el mundo es malo, esto es un valle de lágrimas. Entonces tengo que elevarme hacia Dios, subir a la montaña y olvidarme de esta porquería. No. En las criaturas descubro a Dios y ellas me ayuden a elevarme a Dios. Y una vez que llego al alto de la montaña, en Dios veo aún con más claridad la belleza de las criaturas. Como lo demuestra el hecho de que al acercarse el momento supremo de la muerte pidiera volver a saborear los deliciosos dulces que le preparaba Jacoba de Setesoli. No tenía miedo de comerse los dulces en ese momento. Al componer el cántico, Francisco no se deja llevar por el resentimiento hacia quienes pudieran haberle ofendido. No niega el mal ni sus propias fragilidades, pero los transfigura a la luz del perdón y de la misericordia de Cristo. Es una mirada reconciliada desde una experiencia profunda de gratuidad. Gracias a esta visión de fe puede alabar al Creador por aquellos que perdonan por su amor y sostienen enfermedad y tribulación. Es decir, da gracias a Dios porque le hace capaz de dar sentido a todo lo que parece absurdo o desagradable. Incluso la muerte corporal se convierte en una hermana porque nos abre a la puerta de la verdadera vida. Bien, pues esto es la presentación que tenía del cántico para mostrar cómo la relación de Francisco con toda la creación, con lo material, con las cosas, es una relación de gratuidad, de amor, de un amor que él ha recibido gratuitamente, porque ha tenido esa experiencia. Por tanto, no desprecia nada, para él todo es importante, todo tiene un sentido. Y esto contradice el actual sistema económico. Nos han enseñado que las cosas son para usar y tirar. No me voy a detener mucho en esto, pero voy a ir rápidamente. Fíjense, tenemos un sistema económico que es muy eficiente. Ha crecido mucho en los últimos años. Produce muchos bienes materiales, pero es insostenible. La tierra grita porque estamos abusando de ella.
Esto después ustedes tienen las diapositivas, les dejo y si hay alguna duda, pues me pueden incluso escribir. El Papa dijo, esta economía mata, por eso convocó en Asís, saben, el movimiento de la economía de Francisco, en el año 2020 convocó un encuentro en Asís de jóvenes economistas menores de 35 años. Este movimiento continúa. Yo he participado en Nicaragua, alguna reunión, acabo de participar en Split, en Croacia. Es un movimiento que continúa. Jóvenes que se reúnen para dar forma a una nueva economía. Les decía que los franciscanos hemos iniciado, hemos potenciado una nueva economía. Yo tengo un libro sobre eso, la economía franciscana, que es muy distinta a la economía actual y que ha continuado con la economía civil en Italia, Genovesi, etcétera, la escuela italiana, y que hoy continúa con la economía de Francisco y también con la economía de comunión. El Papa, en la nueva exhortación apostólica, habla de esto. En su encíclica Laudato Si, presentó a Francisco como modelo. Bien, no me voy a detener mucho en esto. Para él, como les decía, todo tiene valor. ¿Por qué somos dignos nosotros? ¿Porque somos inteligentes? ¿Porque somos mejores que los otros? En nuestra sociedad se dice esto. Y si un niño nace sin cerebro, eso ya se le puede empezar a quitar los órganos. Yo iba a Inglaterra con jóvenes y en una ocasión me regalaron un póster de un tigre y decía, ¿cómo puedo ser humilde siendo tan bueno como yo soy? Imposible, no puedo ser humilde. Los franciscanos fundan una ética de la gratuidad. El ser humano no es tanto un animal racional y por tanto todo lo no racional es de inferior categoría, no vale, sino es un animal relacional. Descartes dice, pienso, por tanto existo. Soy inteligente, por tanto existo. No, por los franciscanos sería, soy pensado, por tanto existo. He sido amado, por tanto existo. No lo merecí porque yo no existía. Dios pensó en mí antes de que yo existiera. Si existo es porque he sido amado. Y todo lo que tengo, todo lo que soy ha sido un regalo. Por tanto, ¿de qué presumo? Lo que tengo es para que lo administre. Nuestra economía no es así. El cántico contradice esto. Y es una economía que es insostenible. Aquí les explico que desde hace 200 años, más o menos, se ha considerado que lo que realmente interesa es que crezca el Producto Interior Bruto. Y de hecho la economía ha logrado que esto crezca muy rápidamente, pero consumiendo tantos recursos que estamos agotando el planeta. Desde 1930, esto es la medida. Qué bien va este país si crece el Producto Interior Bruto, aunque haya más desigualdades sociales y la gente no se sienta feliz. En 1955, Víctor Libo ya decía esta frase que se la voy a recordar para que vean en qué se basa el sistema económico. Decía, nuestra economía tan enormemente productiva requiere que convirtamos el consumismo en nuestro estilo de vida, que convirtamos la compra y uso de artículos en rituales, que busquemos nuestra satisfacción espiritual, nuestra satisfacción egoica en el consumo. La economía necesita que las cosas se consuman, queman, gasten, sustituyan y descarten a un ritmo cada vez más acelerado. Así que el que consume mucho es un ciudadano ejemplar, porque hace que la economía vaya adelante. Esto es insostenible, insostenible. Y ustedes pueden decir, bueno, claro, pero eso es solamente entre los capitalistas. Es en todo el mundo. Aquí les voy explicando un poco esto. Las personas interiorizan la creencia que la acumulación y el consumo equivalen a un mayor bienestar. ¿A cuántas personas conocen que crean que teniendo más no van a ser más felices? Esto se nos ha metido en la cabeza. Cuanto más tenga, mejor. Más seguro estaré. Más podré disfrutar de la vida.
Esto es la mentalidad que nos está metiendo. El Papa Francisco dice, menos es más. Lo contrario. Ya en 1923 este Coudridge hablaba del evangelio económico del consumo. Consuman, hermanos, consuman. Esto conduce a una paradoja. La economía para no caer, tiene que crecer, crecer y crecer. Pero esto es insostenible. Y en China, desde 1979, Deng Xiaoping y otros líderes comunistas chinos han afirmado con frecuencia que su sistema es superior. ¿Por qué? Porque genera más riqueza material para sus ciudadanos, producen más. Así que los chinos, los comunistas, tienen la misma mentalidad. Es una mentalidad que pervade en todo el mundo, está presente en todo el mundo. Esto es contrario al cántico de las criaturas. Lo que se trata es de crecer, crecer y crecer materialmente, usando y tirando, destruyendo el planeta a un ritmo tal que no es insostenible. Bien, pues pasamos a la... Esto conduce a una paradoja sorprendente y contradictoria. La economía de mercado depende del consumismo para sobrevivir, pero el crecimiento sin fin es intrínsecamente insostenible, con un mundo con recursos limitados. Reconociendo estas contradicciones, el Papa Francisco nos recuerda que menos es más. Bien, pues entonces aquí les explico, esta ya la conclusión. Debemos corresponder al cuidado que la Madre Tierra nos brinda, cambiar la ética del consumo por la ética del cuidado. Nos sustenta y gobierna. En el dialecto italiano, gobernar es también alimentar. No es mandar solamente. El que gobierna es el que hace como la madre. Ya hay iniciativas sobre esto. Esta economía libre y fraterna de los franciscanos es muy distinta a la que tenemos actualmente. Sin bienes relacionales no pueden aportar, no es posible la felicidad. Francisco no considera la naturaleza como un conjunto de recursos para usar y tirar, sino como una familia donde el sol, la luna, el agua y el fuego son nuestros hermanos y hermanas. El cántico nos invita a redescubrir una economía del don y de la gratuidad, en la que cada criatura posee un valor intrínseco. Por ejemplo, la hermana Madre Tierra nos ofrece la belleza de frutos con colorados, flores y hierbas. Recuerden, belleza, verdad, bondad, ¿y la otra? ¿Cuál era la tercera? Bondad, verdad y bondad. La belleza, la verdad y la bondad, que tienen que ir unidos. Todas las criaturas deben ser admiradas y respetadas, incluso aquellas sin valor económico. La pasa a las familias. El Papa insistió tanto en los abuelos. Hay gente que mete a los abuelos en una residencia y se olvida de ellos. Antes los abuelos eran importantes porque reflejaban la sabiduría del pueblo y eran como un depósito de ello. Hoy, como lo que cuenta es la eficiencia, producir, producir y producir, los abuelos mejor que estén lejos porque tenemos mucho que hacer. Ciertamente que Francisco no es un verde. Reconoce que hay una diferencia entre nosotros y las criaturas, pero somos hermanos. Por tanto, esa diferencia no es para marcar distancias. Termino con una afirmación. Las criaturas no son meros objetos de ganancia económica, sino hermanos y hermanas. Francisco cuida de las criaturas y al mismo tiempo reconoce que necesita la ayuda que ellas necesitan, que ellas ofrecen. Francisco se siente indigno, ningún hombre es digno de hacer de ti mención. Uniéndose a su canto consigue superar sus propias limitaciones e indignidad, pues ningún hombre es digno de hacer de ti mención. En efecto, nosotros, miserables y pecadores, no somos dignos de nombrarte, mientras que todas las criaturas que hay bajo el cielo y la tierra de por sí sirven, conocen y obedecen a su Creador mejor que tú, siendo ellas mismas.
Francisco sabe que de todas maneras tenemos que tener cuidado. Hay varios autores que han insistido mucho en esto. Nosotros para alabar a Dios necesitamos de las criaturas, pero recordemos que la alabanza al Dios Padre es siempre por medio de Cristo. Y eso lo sabía bien Francisco. Francisco sabe que solo nuestro Señor Jesucristo, juntamente con el Espíritu Santo Paráclito, pueden dar gracias al Padre por nosotros como a ti y a Él solo nos place. Regla no bulada, capítulo 23. Dentro de esta dinámica, Francisco alaba al Creador con todas las criaturas y por medio de ellas. No son solamente instrumentos, necesita de ellas. Bien, entonces esto, no sé si dejamos las preguntas para el final, pasamos al siguiente. ¿Cuánto tiempo me falta? ¿Cuánto? 10 minutos solamente, ay Dios mío. Entonces les he hablado de la relación del cántico con la economía. El cántico nos invita a tener una economía distinta, en que las criaturas no son de usar y tirar, sino que las apreciamos. En esta me habían pedido que hablara sobre la dimensión antropológica, cómo el cántico nos ilumina. No, pero no es esta. La dimensión antropológica. Y cristológica. Yo creo que el cántico de las criaturas puede ayudarnos a ver de manera distinta estas dimensiones antropológicas y cristológicas. El Papa reconoce que se ha inspirado en Francisco. Él no solo se sentía hermano del sol, del mar y del viento, sino que se sabía todavía más unido a los que eran de su propia carne. Pues el Papa en la Laudato Si nos dice que primero nos decía que esta economía mata, ¿verdad? Tenemos que revisar la economía. Fijándonos en el cántico vemos una manera distinta de orientar la economía. También en la Laudato Si el Papa nos dice que tenemos que revisar la antropología, es decir, nuestra forma de ver al ser humano. Y hay dos frases en la Laudato Si que serían como un resumen de todo esto. La necesidad de superar esos dualismos malsanos que llegaron a tener una importante influencia en algunos pensadores cristianos. Porque no hay ecología sin una adecuada antropología. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que revisar de nuestra concepción antropológica? Primero, en estas diapositivas, ya tenemos poco tiempo, por eso casi en vez de seguirla, les voy a hablar así. ¿Qué tenemos que revisar? Ustedes saben que la religión cristiana, para poder expresar, en el mundo hebraico, en la Biblia, no hay este dualismo. Pero la religión cristiana tuvo que asumir la filosofía griega. La necesitaba para poder expresarse bien, pero esta filosofía era dualista, básicamente. Entonces se creó un dualismo, entró en el cristianismo un dualismo óntico y ontológico. Se ha definido al ser humano como un lobo, dividido internamente, es decir, cuerpo y alma. Para el mundo griego, ¿qué es lo importante? Es la inteligencia, es la parte espiritual. Eso sería como parte del Dios que había sido derrotado y que con ese Dios creó a los seres humanos. Esa es la parte que tenemos divina, digamos, la parte más noble. El cuerpo es una cárcel. Por tanto, tenemos que dominarlo, subyugarlo, como algo inferior para que se libere la parte esta espiritual.
esta es la mentalidad que había en el mundo griego. Cuando la religión cristiana entró en el mundo griego, asumió esto. Y esto sigue presente hoy. En muchas tendencias actuales el cuerpo no cuenta. Es algo que podemos modificar sin problema. Está bien si uno tiene algún defecto, pero como si el cuerpo fuera algo maleable y como si mi yo no fuera mi cuerpo. Yo soy mi cuerpo, decía Marcel. Entonces, la filosofía griega dividió al hombre interiormente. De hecho, Descartes, voy a ponerles el esquema, dice que nuestro cuerpo en realidad es una máquina, pero una máquina que, como ha sido hecha por Dios, es mucho más perfecta que las máquinas que nosotros hacemos. Las criaturas también son máquinas. Por tanto, si son máquinas, podemos cambiarlas usando nuestra inteligencia. Recuerden que Descartes dice, ¿qué es lo específico mío? Y va hacia atrás, hasta que dice, tengo ideas claras y distintas. Es decir, es el pensamiento. Pienso, por tanto existo. Estoy relativizando un poco a Descartes. Si hay aquí algún filósofo, después aclaramos, pero hay que simplificar un poco. Muy bien. Entonces, a todo lo material y también al cuerpo se aplican las leyes de la mecánica. Y hoy esto no lo ven. ¿Han visto la película Matrix? Se enchufaban aquí y el mundo real era virtual, completamente virtual. Lo material era solamente pilas. Y hoy mucha gente cree que está encarcelado en un cuerpo. Bueno, hay enfermedades que hay que tratar, ¿no? Gente que tiene el problema del gender, etc. Pero con frecuencia es un reflejo de este dualismo griego. El Papa nos insiste, tenemos que superar esto. Los franciscanos lo hemos superado. Scotto, el Dulce Scotto, por ejemplo, dice que el cuerpo, hay una forma corporitatis que continúa después de la muerte. No podemos hacer con los restos, con el cadáver, cualquier cosa. Tiene una dignidad. Continúa después de la muerte. El Cántico de las Criaturas cambia esta mentalidad occidental. Como hemos hecho este dualismo, entonces nosotros, los inteligentes, los racionales, podemos hacer con las criaturas lo que nos dé la gana. Porque al final son como plastilina que nosotros moldeamos, humanizamos. El científico tiene que humanizar la realidad. Pero eso no tiene un valor intrínseco. Lo que nos convenga, lo que según nosotros pensemos es lo más adecuado. Para Francisco no. Cualquier criatura es hija de Dios Padre. Tenemos que colaborar con ella, pero no considerarla como algo con lo que podemos hacer lo que queramos. Entonces, esto ha llevado a la tesis de la excepción humana, se lo explico ahí en el punto 3. Nosotros somos superiores, dominadores, y todo lo que está a nuestro alrededor está a nuestro servicio. Muy bien, pues esto sería un poco el problema antropológico, los dualismos que han entrado dentro de nosotros y que se manifiestan hoy día. Se puede manifestar también en un espiritualismo, es decir, yo a solas con Dios y ya está, pero la realidad concreta no me interesa. Esto es un valle de lágrimas, tenemos que sufrir y ya en la vida eterna allí recibiremos la compensación. No. Tenemos que luchar también por la justicia en este mundo. No es solamente una cuestión de espiritualismo, de encerrarme. Si no atiendes la carne sufriente de tus hermanos, no va. Muy bien, pues entonces, la segunda y la tercera parte les hablo cómo el Cántico de las Criaturas cambia esta mentalidad. Vamos a ir un poquito a ver si... ¿Cuánto tiempo me dejan todavía?
10 minutos. Está el dualismo óntico, fíjense, ahí está el ser humano, no el ser humano, el hombre. Después viene la mujer y todo lo demás. Este es fruto del dualismo óntico, una separación radical, que ya existía en el mundo griego. Descartes acentúa esta separación, a ver si le tengo aquí algún gráfico, Leibniz. Francisco Bacon dice, tenemos que tener un imperio dictatorial a través de la ciencia y la técnica. Tenemos que ampliar los límites del imperio humano. René Descartes, debemos usar la razón y la ciencia para convertirnos en dueños y señores de la naturaleza. El mundo sería un montón de máquinas que podemos reprogramar o eliminar según nos convenga. Y esto que les decía del espiritualismo, que acentúa la separación materia-espíritu y promueve la resignación en vez de estimular el compromiso personal y comunitario para superar las estructuras de dominación. Saben que hace años con la teología de la liberación pues hubo una polémica, ¿verdad? El Papa en esta Dilexite insiste en que tenemos que cambiar las estructuras de dominación que existen en el mundo. Esto que ya Juan Pablo II en la solicitud de Reis Socialis había acentuado. El camino hacia la santidad exigiría el desprecio del cuerpo, dicen estos dualistas, de la sensualidad y de todo lo material. A veces creemos que tenemos que tener un corazón exprimido, no manifestar sentimientos para nada. No, tú tienes que amar con todo tu ser. La mortificación no es para anular una parte de ti mismo, sino para ser libre para amar. Ciertamente tienes que controlar tus manifestaciones, pero al mismo tiempo no puedes anular una parte de ti mismo. Eso es dualismo. Bien, aquí tienen esa imagen que tienen al lado, es de Descartes. El cuerpo y el espíritu y el alma estarían completamente separados. Se unen a través de una glándula, la glándula pineal que tenemos aquí, y así se comunica la parte material con la espiritual. Completamente separados. Así que se justifica cualquier manipulación del propio cuerpo. Hay gente que se hace cantidad de operaciones para parecerse a quien no es. Pues de Descartes se llevaron a estas dos tendencias, idealismo y materialismo, las dos caracterizadas por ese... Ok, vamos a dejar esto por el momento y pasamos a lo del cántico. Cómo el cántico cambia... aquí Darwin, cierto que Darwin es más complejo de lo que yo resumo aquí, pero todo sería a nuestro servicio. Por tanto, podemos abusar de la naturaleza y de los demás. Esto lleva a una dinámica de conflicto permanente. En economía se promueve la guerra de intereses. Los negocios son los negocios. Tu muerte es mi vida, que decía Hobbes. Wall Street, no sé si vieron en la película aquella, ¿verdad? Business is business. O como decía en esa película, greed is good, greed is right. La avaricia es buena, la codicia... Esto no es. En política se prepara la guerra con la excusa de garantizar la paz. Si vis paz, para bellum. Si quieres la paz, prepara la guerra. No. Si quieres la paz, prepara la paz. En medicina se soslaya, también en medicina, tenemos la mentalidad de la guerra. En vez de tratamientos holísticos, estamos en guerra, los agentes patógenos nos invaden, tenemos que combatirlos. Mentalidad de guerra. Nos olvidamos que mucha gente enferma porque le falta cariño. Y muchas veces los médicos, aquellos que iban casa por casa, ese efecto placebo curaba más que las medicinas. Pero hemos metido la mentalidad de la guerra incluso en medicina. En el ámbito comunicativo se usa la mentira y la media verdad como armas para herir y anular al otro. Con la inteligencia artificial esto incluso es mucho más fácil. A nivel sociocultural se intenta excluir cualquier alteridad incómoda, porque hay que dejar que todo... y se lleva al consumismo. Muy bien, entonces vamos a ir al cántico, a ver...
El Cántico de las Criaturas, dimensión antropológica. Es un himno de alabanza y acción de gracias. La belleza del mundo no es solo contemplada, sino restituida a su fuente. Es decir, todo sale de Dios, todo tiene que regresar a Dios. No es solo un poema, sino una expresión litúrgica de la existencia, una síntesis poética, una espiritualidad modelada en la fragilidad. Y el cántico, como les decía, Francisco lo entendió no solamente como un canto, también como un modo de evangelizar. Estos eran los tres propósitos que tenía Francisco. Glorificar a Dios, primero, ofrecer consuelo y edificar al prójimo. Por eso los frailes, cuando predicaban, terminaban cantando. Somos juglares de Dios. La belleza, la vía de la belleza, es un modo de evangelización. Integra estas tres dimensiones: la antropológica, la visión del ser humano; la cristológica teológica, relación con Cristo y con Dios; y la cosmológica ecológica, comunión con todas las criaturas. Una antropología simbólica y poética. El ser humano es voz consciente del universo, somos capax Dei, pero nos unimos a la sinfonía del cosmos. Antropología estética y lúdica. La existencia se convierte en celebración. Un fraile triste, un franciscano triste es un triste franciscano. Celebrar la presencia, incluso en medio de cuando se acerca la muerte, cantar, tomar un dulce. Bueno, se les hace mal, pero bueno, total, ya están muriendo. Antropología doxológica. El hombre existe para alabar. Somos juglares de Dios. La creación es don y el hombre la reconoce como tal y responde con gratitud. Pero existe una reciprocidad. Nosotros damos a las criaturas, pero recibimos más todavía de las criaturas. Tenemos que entrar en esta lógica de la reciprocidad. Estamos en una sociedad que con Internet y las redes sociales es muy interactiva. A veces, yo recuerdo en Perú, hablando sobre estos temas, una profesora me dijo, intervino en la asamblea, dice, bueno, yo quise adaptarme a estos inmigrantes, a estos nativos digitales y me preparé muy bien usando el programa PowerPoint, el Word, llegué a clase y toda contenta. Y termino y me dicen, profe, hay otro programa mejor que ese. Oh. Digo, pero no se preocupe, hermana, tiene que haber interactividad. Ellos son mejor que usted en tecnología, reconózcalo. Aprenda de ellos, pregúntenles, déjenle que le ayuden, pero usted tiene una experiencia vital que ellos no tienen. Así que tenemos que entrar en esta dinámica de interactividad con los alumnos, con las criaturas. Yo necesito de ti para alabar a Dios, alabo contigo. Con el leproso Francisco le dio tanto, interactividad, reciprocidad. El ser humano como criatura entre las criaturas no es alguien que domina. La minoridad cósmica, ser dependiente y cooperante. Francisco llega a decir, estar sometido a todo, para que hagan de mí lo que quieran. Llega hasta afirmar eso, estar sometido a todo. El reconocimiento de la muerte como hermana culmina este itinerario. Fraternidad ontológica y espiritual. Vimos que en el mundo occidental se ha hecho una distinción neta entre el ser humano y los otros seres, incluso entre el alma y el cuerpo. El hombre no es dueño del cosmos, sino hermano entre hermanos. Criatura limitada, dependiente y fraterna, con todas las realidades del cosmos. Es relacional y no jerárquica. Pero no confundan con algunas formas verdes. Perdonen porque parece que estoy en contra de lo verde, no. Relacionar, no jerárquica. ¿Quiere decir que somos todos al mismo nivel? No. Lo hiciste poco inferior a los ángeles. No somos al mismo nivel, pero somos hermanos.
Y lo que yo tengo no es para ser orgulloso. Tal vez la hermana de aquí es mejor que ella en algunas cosas, no sé. Pero es su hermana. Lo que ella tiene es de ella también. Un profesor, Antonio Merino, no sé si lo conocen, dice, si publicas un nuevo libro no lo digas en comunidad, porque te crearás un nuevo enemigo. Por favor. Las envidias. En algunas comunidades hay esto un poco. Dice, aquí somos todos hermanos. ¿De qué presumes? No cuentes que vinieron muchos jóvenes a tu reunión. Cállate. Aquí todos iguales. ¿Cómo que todos iguales? Somos distintos. Pero siendo distintos somos hermanos. Y lo que tú tienes es mío, porque eres mi hermana y mi hermano. Y lo que yo tengo es tuyo. No tengo que tenerte envidia, tengo que dar gracias a Dios por tus dones. Cuando fui a Japón me enseñaron un juego, me dijeron que era el juego de los japoneses. Yo esto lo cuento mucho porque me resultó muy gracioso. Y me pusieron delante de un montón de muñecos, ¿no? Y me dieron un martillo. Dice, este es el juego de los japoneses. Y tenía que estar atento. Al primero que levantara la cabeza, ¡pum!, para que todos estuvieran al mismo nivel. Eso podría ser solidaridad. Hacer lo posible para que todos sean iguales. Pero no es lo franciscano. Lo franciscano es, somos distintos, sí. Y Dios es distinto, es Padre, Hijo y Espíritu. No son iguales, pero un solo Dios. Pentecostés nos está hablando de esto. Hablamos lenguas distintas, pero nos entendemos. Esta es la distinción que el Papa Francisco ha hecho claramente entre fraternidad y solidaridad. Solidaridad va bien, pero muchos la han entendido en el sentido de igualitarismo. Con las criaturas somos distintos. Dios nos ha dado una dignidad que es superior a ellas. Somos capax dei. Pero lo que tenemos es un don. Somos administradores. No es nuestro. Es para ponerlo al servicio. Y cuanto más bueno eres, mejor eres, más responsabilidad tienes delante de los demás. No te sientas superior. Antes de nacer, tú no eras nadie. Si te llamaron, fue porque le dio la gana. Esto es lo franciscano. Termino con esta idea para no cansarles más. En la filosofía occidental, que trato de explicar aquí, después lo explico, se solía considerar que todo tiene una causa. ¿Por qué me das esto? ¿Qué esperas de mí? Todo hay una causa, ¿no? Pero llegaban al final y ¿por qué Dios creó? ¿Por qué razón? No encontraban una causa. Los franciscanos intentan garantizar la gratuidad. La gratuidad. Yo hago un ejemplo, lo voy a poner muy rápido. Los capuchinos ya se recordarán que lo expliqué allí. Imagínense que esta hermana no ha nacido todavía, ¿verdad? Entonces, todos estamos esperando que sabemos que Dios va a crearla. Pero no sabemos si a ella o a otros. Entonces, en la mentalidad occidental, de la filosofía occidental, dice, el ser más perfecto nunca se equivoca, porque si se equivocara, no es perfecto. Así que, si esta hermana es la opción más perfecta para el nuevo ser humano que va a creer, ¿a quién va a crear Dios? Todos ya sabemos, a ella. Es la opción más perfecta. Y cuando ella nace, todo orgullosa. Aquí estoy. ¿Por qué? Porque era la más perfecta, la opción más perfecta. ¿No? Por los franciscanos no. Dios no está sometido a la ley eso sería la ley de la necesidad. Dios es el ser más perfecto, pero hace lo que le da la gana. Los franciscanos distinguen entre potencia absoluta y potencia limitada. Cuando Dios crea, cuando Dios escogió nuestro mundo, podía haber escogido mundos completamente distintos a este y hubieran sido perfectamente válidos. Si escoge a esta hermana es porque le da la gana. Entonces, ¿era la opción más perfecta? No. En lugar de ella podía haber escogido millones distintos. Pero hermano, no se preocupe, que una vez que la escogió, Dios no se arrepiente. Así que usted, en el momento
en el momento que Dios la eligió, usted se convirtió en la opción más perfecta. ¿Por qué? ¿Porque era la opción más perfecta? No, porque Dios la eligió. El motivo de su dignidad no es que usted era la opción más perfecta y sentirse orgullosa. El motivo de su dignidad es que ha sido amada. Ha sido llamada. Por tanto, si le ha dado cualidades, no son suyas. Usted es una administradora para ponerla al servicio de los demás. Y el mundo occidental no. El racionalismo occidental ha llevado a pensar que si yo existo es porque soy la opción más perfecta, me siento orgulloso y desprecio a todo lo que está a mi lado. Los franciscanos fundamos una lógica de la gratuidad. Todo es don. Así que si se siente mal, tampoco se preocupe, Dios la quiere así. No es una cuestión de llegar a lo más perfecto. Dios ya le ama tal como es. Las criaturas, ¿por qué son importantes? Porque han sido amadas. Han sido llamadas a la existencia. No desprecien la obra de las obras de Dios. Tampoco se sientan orgullosos, porque en lugar de usted podía haber habido millones de personas distintas. Gloria a Dios.